Vamos a hacer un panel corto, tenemos media hora menos, entonces se titula ¿Quiénes requieren cuidados? Desafíos poblacionales. Parece una pregunta obvia, pero no lo es tan obvio, porque ¿qué entra dentro de los cuidados? ¿Quiénes cuidan? No es un sujeto dado previamente, sino que es parte de los procesos políticos y de las definiciones, de la forma como abordemos qué es el cuidado y quiénes son esos sujetos que pueden estar, que están demandando cuidados, pero que también prestan cuidados, y por supuesto desde el punto de vista del autocuidado, como los tres campos que define derecho al cuidar. Entonces, esta es una pregunta sencilla, pero sobre la cual podemos profundizar. En este panel, entonces, nos acompañan, voy a mencionarles rápidamente, sin mucho protocolo, y me disculpan, Catalina Arteaga, de la Universidad de Chile, que está aquí a mi lado. Muchas gracias, Catalina, por tu participación. Catalina, bueno, todas las que están en el panel hacen parte del grupo de trabajo CLATSO, del grupo de trabajo Género y Cuidados, que venimos trabajando desde el 2018. Catalina Arteaga es profesora del Departamento de Sociología, doctora en Sociología y Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Carolina Garcés, de la Universidad Católica de Bolivia, doctora también de Antropología en Chile. ¿Sí? Eres chilena, sí. Muy bien, sí. En España tienes tu doctorado. La doctora Edith Pacheco, que viene trabajando desde hace bastante tiempo los temas del trabajo doméstico, las mediciones del cuidado, profesora de planta del Colegio de México, y pues que ha venido abanderando toda una línea de investigación en temas de género y otros campos relacionados con los temas de género y de luchas feministas, no solamente el cuidado, ¿no? de vieja data. Y Sol Escabino, doctora en Sociología de la Universidad de la República de Uruguay, y que ha hecho parte pues del grupo desde hace varios años, bastantes años, por lo menos en la última década, del grupo de investigaciones en estudios de género de la Universidad de la República, que ha soportado pues esa política pionera que tiene Uruguay y que ahora presentó Valentina. Entonces, muchas gracias a todas por participar en este panel, y vamos a tratar de hacer tres rondas con tres preguntas. Vamos a hacerlas cortas, dado que el tiempo es corto. Entonces, ahí no tengo exactamente cuántos minutos nos quedan, pero espero podamos avanzar en esto. Bueno, ¿quiénes requieren cuidados? Desafíos poblacionales. Entonces, la primera pregunta comencemos por esa: ¿quiénes requieren cuidados? ¿Desde a dónde podemos abordar ese sujeto de cuidados y qué complejidades trae para no solamente las políticas, sino también desde el punto de vista teórico como práctico? Entonces, voy a comenzar en el mismo orden, ¿te parece? Entonces, comenzamos con Catalina. ¿Sí? Tengo una presentación. Buenas, si la pueden poner, por favor. Catalina Arteaga. Bueno, mientras voy saludando, gracias a Javier, gracias a Claxo por la invitación, gracias al panel, gracias a los asistentes y las asistentes que están todavía esta tarde por acá. Y vamos a dar paso entonces a la presentación.
que tiene como su, digamos, reflexión quienes requieren cuidados, ¿no es cierto? Yo he trabajado, gracias. He trabajado principalmente el tema de mujeres, madres trabajadoras, pero también hace algunos años una línea que tiene que ver con personas mayores, con mi colega Paulina Osorio de la Universidad de Chile. Entonces pensé que para esta ocasión iba a centrarme más bien en ese grupo, que creo que en el caso de Chile además ha sido menos abordado y menos visibilizado en términos de las políticas, de los estudios, etcétera. Así que en eso voy a tratar de hablar en los pocos minutos que tengo. ¿Cuántos tenemos? No, 8 minutos. Entonces, bueno, siendo muy, aquí con las colegas y con el colega acordamos cómo dividir en dos partes. Y entonces voy a presentar el tema de quienes requieren cuidado, un poco centrándome en este grupo, ¿sí? Ok, entonces, el contexto para el análisis, digamos, de las personas mayores como... Gracias. Como grupo que requiere cuidado, entendiendo que igual la pregunta es compleja, ¿no? Porque la idea de requerir cuidado solamente ya posiciona a los sujetos de cuidado como sujetos pasivos de alguna manera. Y bueno, y todas las investigaciones que hemos hecho y los avances que hemos realizado al respecto, sabemos hoy día que no solo, o sea, que pocas personas son solo pasivas receptoras de cuidado, ¿no? Que esa relación de cuidado es interrelacional, hay relaciones de poder, de negociación, de conflicto, no necesariamente porque uno cuida o la persona es cuidada, no significa que no cuide también a esa persona que lo cuide, etcétera. Entonces, creo que la pregunta da para conversar, pero más allá de eso, el tema de las personas mayores en este contexto tiene que ver con, bueno, el aumento de la longevidad, ¿no es cierto?, como un fenómeno sociodemográfico notable en la actualidad a nivel local y mundial y global. Algunos datos que hacia 2040, ¿no es cierto?, más del 6% de la población mundial va a tener más de 80 años, y es un grupo que ha crecido en las últimas grandes décadas y en Chile actualmente representa el 16% de la población, ¿sí? Chile es uno de los países más envejecidos de América Latina y hacia el 2050 casi 2 millones de personas van a tener más de 80 años. Algunos datos al respecto tienen que ver con que, bueno, sabemos que hay una feminización, ¿no es cierto?, del envejecimiento, que las mujeres son mayormente las personas que están más envejecidas, y que ese envejecimiento es mayor aún y esa feminización es mayor aún a partir de los 80 años en el caso de Chile. Y otro de los datos que uno puede mostrar o que son relevantes en esta población es la situación de corresidencia, en donde la mayor parte de ese grupo vive con familiares o con personas cercanas, digamos, pero un 20% de esa población mayor de 80 años vive sola, ¿no? Y en ese sentido, uno de los desafíos, bueno, después vamos a hablar de los desafíos, pero una de las cuestiones que aparecen interesantes en los estudios que hemos hecho recientemente, que son más bien estudios mixtos, en donde vemos datos, pero sobre todo hacemos trabajo de campo cualitativo, vemos cómo la realidad de personas mayores de 80 años solas es un desafío muy importante en términos de cuidados para el tema de salud, pero también, por supuesto, para el tema de salud mental, redes de apoyo, etcétera, ¿no? No obstante que son personas que igualmente hacen y desarrollan cuidados para otros y hacia otros y otras en el contexto de las relaciones familiares, ¿no? O sea, no son personas en general que podamos decir que están necesariamente en una situación de discapacidad o dependencia, sino que son personas que igualmente están activas, muchas de ellas. Perdón. Una cuestión importante es el tema de la dependencia y el género de las personas, ¿no?
hay un importante número de personas de este grupo que tienen dependencia. Las mujeres presentan mayor dependencia que los hombres, en la medida que viven más años y por las desventajas de género también acumuladas a lo largo de la vida. Una gran parte de estas personas, decíamos, que reciben cuidados en su hogar, y los cuidados recibidos por esas personas mayores también están realizados por mujeres y también muchas veces por personas mayores, ¿no? Que es una realidad también de ese grupo. No sé en cuál. Ok, y algo que también sabemos y que hemos ido construyendo y que, bueno, que hay muchas académicas y académicos que han trabajado en esto, es que la gerontología crítica feminista y otros estudios también han dado cuenta, ¿no es cierto?, de cómo las desigualdades de género que se viven en la trayectoria a lo largo de la vida se cristalizan en esta etapa de la vida, de la vejez, ¿no es cierto?, muy vinculadas a las desigualdades de la organización social del cuidado, la ausencia de reconocimiento de las trayectorias laborales, y eso entonces impacta en cuestiones muy específicas, como por ejemplo la debilidad en las pensiones, ¿no es cierto?, el aumento, por supuesto, en la carga de cuidados y labores domésticas, el empobrecimiento, ¿verdad?, de las personas mayores y las mujeres mayores, y el menor también acceso a redes de apoyo por parte de los hombres. Las mujeres de cuarta edad en Chile, como planteamos ahí, ¿no es cierto?, tienen mayores tasas de pobreza, menor acceso a la salud especializada y mayor dependencia en el contexto chileno a partir de un sistema de pensiones basado en trayectorias laborales en general discontinuas. Y por supuesto las mujeres mayores están expuestas a estereotipos, al tema del viejismo, las discriminaciones y las violencias como elementos relevantes de la trayectoria de vida y de lo que también se ha estudiado poco en el caso de Chile al menos, ¿no? Para ir terminando esta primera parte, quizás señalar que es importante, sin embargo, a pesar de, digamos, de estas características de la población envejecida y de este grupo mayor de 80 años, resaltar lo que les comentaba antes y que es parte de lo que hemos hecho y estamos haciendo en las investigaciones en la actualidad, ¿no? Que hay una importante parte de mujeres o proporción de estas mujeres que participan en el cuidado no solo a lo largo de su vida, sino que ejercen cuidados en la actualidad, ¿no es cierto?, que se dedican también mucho al cuidado de nietos, nietas y otros adultos mayores, que aportan económicamente a las familias y a todas las labores de cuidado en la vida cotidiana, desafiando estos estereotipos de dependencia, de enfermedad, etcétera, y que hay también muchos procesos de agencia y resistencias en contextos de desigualdad, ¿no? Parte de los resultados que hemos visto en las investigaciones haciendo entrevistas en profundidad a hombres y mujeres, pero bueno, en términos de género uno puede ver ahí específicamente cómo las mujeres participan en organizaciones sociales de una manera amplia. Nosotros hemos hecho trabajo de campo en 2 regiones en Chile, rurales principalmente, pero hay una alta participación de las mujeres en contextos de asociaciones barriales, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos. Las mujeres se organizan, lo sabemos, para distintos eventos críticos, ¿no? Incendios, terremotos y todas las vicisitudes y crisis económicas también que vivimos en la región, como otro de los elementos importantes. Y además son personas que en general, si no tienen grados de dependencia severa, articulan una serie de recursos, redes, etcétera, que es importante considerar. Entonces, la primera parte quería referirme a eso y ya después me paso a los desafíos. ¿Aló? Hola. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a participar de este panel, al trabajo también de las compañeras del grupo, el grupo de trabajo de Claxo, que finalmente son una motivación y uno la cita bastante en sus trabajos. Bueno, yo soy chilena, hace 3 años me fui a vivir a Bolivia y estoy ahí soy migrante
y también en ese proceso de transición. Al hablar de, bueno, para responder a la pregunta, esto de los sujetos de cuidado, así como también lo dijo Catalina, es bastante complejo. O sea, una pregunta que en una primera instancia a lo mejor uno diría, bueno, busca los grupos poblacionales, en temas del curso de la vida, ciertos otros grupos también en términos de clase, de raza, pero se complejiza bastante. O sea, no es una pregunta tan fácil de responder, pero finalmente en una sociedad que es súper estratificada, donde hay una cierta moral, una normatividad y una domesticación de los cuerpos envejecidos. Voy a hablar un poco de esos cuerpos envejecidos como un grupo importante, porque mi trayectoria ha sido la investigación de personas mayores. De hecho, mi tesis doctoral es sobre envejecimiento, género y territorio en la Patagonia austral chilena. Entonces, a partir de ahí lo considero como un grupo importante dentro tanto de Chile, que ya lo planteó Catalina, como un grupo invisibilizado, pero también en Bolivia. Porque el envejecimiento en Bolivia, porque si bien es cierto, el envejecimiento es un fenómeno global, tanto en el norte global como en el sur global, el envejecimiento se vive dentro como a un ritmo bastante acelerado, pero sí con transiciones demográficas dispares. En el caso de Bolivia es bastante incipiente, ¿ya? Pero eso no significa que no se imponga una creciente presión en un sistema de cuidado o en programas o proyectos o políticas de cuidado. Porque podríamos decir que existe una ventana temporal, pero esa ventana temporal en el sentido de que tenemos tiempo o hay tiempo para empezar a organizar o para empezar a prever ciertos sistemas, finalmente, bajo la experiencia quizás de otros países, eso no significa que se van a crear las condiciones para tener a un grupo de población objetivo con programas o políticas de cuidado. Eso implica un desafío poblacional bastante importante, porque por un lado, hay un proceso de transición incipiente y significa que son un grupo más invisibilizado aún. Por ejemplo, en Bolivia en la década del 50 o hasta la década del 70, 80 más o menos, el 9% recién de la población es mayor de 60, 65 años. Para el año 2022, estas son estimaciones porque todavía no tenemos los datos oficiales del censo, es alrededor del 10%, una cosa así, y se espera que para el 2050 sea un 14%. O sea, si lo vemos en relación al resto de países de América Latina, como Chile, Uruguay, Cuba, es bastante más bajo, es mucho menos. Pero ¿cuál es el elemento importante en todo esto? Es el alto nivel de pobreza. Perdón, estoy igual que... porque finalmente las personas mayores en situación de pobreza en Bolivia es alrededor del 28%, cerca del 30%. El 37% aproximadamente también son con datos estimativos y proyecciones, vive con menos de $5 diarios. Es decir, por otro lado, también tenemos una alta cobertura del SUS, por ejemplo, que desierta el 90%, pero también en términos de la efectividad hay escasos datos en términos de las herramientas de evaluación efectivamente, y aparte que el monto es bastante muy bajo. Entonces tenemos una población mayor que es invisibilizada, tenemos una población mayor que está en un crecimiento sostenido y que especialmente en las áreas más urbanas, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, pero sin lugar a dudas en las zonas rurales, que hay menos datos en este sentido, también tenemos unos antecedentes, pero básicamente por la migración urbano-rural de la gente joven. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de quienes requieren cuidado, el grupo de personas mayores también se hace mucho más amplio, porque hay personas mayores que sí tienen autonomía e independencia. Pero en este sentido, ahí están los centros de día, que si bien es cierto, hay algunos centros de día en Bolivia, bueno, muchos de los datos los tengo desde Cochabamba, la mayoría de ellos son de tipo más recreacional y que no tienen mucho programa. Personas mayores con dependencia en los distintos grados, o sea, los centros residenciales, que es como la fórmula más tradicional, son para personas
los públicos para personas que están en situación más vulnerable, y los privados finalmente no todos tienen acceso. Personas mayores con enfermedades crónicas, fundamentalmente las mujeres, porque a pesar de que es más incipiente, la esperanza de vida es la más baja en América Latina, que está alrededor de los 70 años, sin lugar a duda también las mujeres son las que más sobreviven, y sobreviven también con enfermedades más crónicas, las clásicas, y ahí entramos en este triángulo de personas mayores, vulnerabilidad, porque hay una brecha geográfica en este sentido, sobre todo para las mujeres que están en las zonas rurales y en las zonas periurbanas. Personas mayores con discapacidad, personas mayores LGBTI que son mucho más invisibilizadas, obviamente las personas mayores en situación de vulnerabilidad y las mujeres mayores, ¿ya? Ahí también las mujeres solas, a partir de un trabajo etnográfico que estoy empezando a realizar en la zona sur de Cochabamba, nos vamos encontrando con mujeres que viven solas, y finalmente dentro de ese contexto como la sociedad se va haciendo, o ellas mismas, o los dispositivos en términos de poder generar apoyo, porque son las que menos se mueven dentro de eso, o que también no tienen pensiones y siguen trabajando. Y ahí pasa un segundo grupo ay, no sé cómo voy de tiempo. Un minuto y medio, ya lo voy a decir, lo digo ahora. En este grupo de mujeres mayores están las trabajadoras del cuidado. Si bien es cierto, se habla desde las trabajadoras del cuidado dentro de como otro objeto, o sea, como otro tipo de sujetos, de personas, pero en el caso, particularmente porque esa es otra de las brechas que nosotros trabajamos, tiene que ver con mujeres que hacen migración circular a Chile a hacer trabajo de cuidado. En general, las trabajadoras del cuidado históricamente desarrollan un trabajo que es precario, vulnerable, pero, por ejemplo, el trabajo de cuidado de las mujeres migrantes constituye uno de los nichos ocupacionales con más alto crecimiento entre las mujeres migrantes, y eso implica un alto costo físico y emocional para ellas, ya para las propias mujeres y también para el cuidado transnacional que realizan. En este sentido, así como colateralmente, también hay sujetos de cuidado que tiene que ver con las familias, tanto de padres, hijas, hijes, de estas mujeres migrantes, que resalta brechas materiales y emocionales surgidas de esta práctica realizada a través de la frontera. Por ejemplo, en el caso de Chile, que también son estimaciones, el 13% de las mujeres migrantes desarrolla trabajo de cuidado doméstico frente al 8% de las mujeres nacionales. En este sentido, para terminar, claro, tenemos un grupo de mujeres que está envejeciendo, y que finalmente dentro de este grupo de vulnerabilidad son mujeres que no van a tener sistemas, no van a poder optar a sistemas de pensiones ni en Chile ni en Bolivia. Entonces son mujeres que aparte de eso, o sea, también hay como en esta especie de desarraigo de estar trabajando en ambos países, o sea, lo que nosotros investigamos son mujeres que desarrollan esta migración circular, que van y vienen. También hay una afección en términos de salud y física que cruza las fronteras constantemente, lo que le agrega más vulnerabilidad a este grupo, ¿cuál es la opción para estas mujeres? Es optar para las pensiones que son no contributivas, pero que en este caso son menos de $5. Eso, para no pasarme más. Espero que les cuento que les voy a decir, como decimos en México, no niego la cruz de mi parroquia. Estudié demografía y entonces pues el desafío poblacional me lleva como a esa mirada. Entonces, bueno, pasaré a la siguiente. Primero, pues, ¿quiénes requieren cuidados? Sí, si quieres, gracias. Bueno, todos requerimos cuidados, ¿no? Entonces es como una declaración de principio que todos requerimos cuidados, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, tres puntos. Primero, bueno, ¿cómo hemos estado en términos poblacionales, ¿no? Porque pues si queremos hablar de quiénes requieren cuidados, pues hay que hacer un poquito una historia y a lo mejor hasta ver hacia futuro qué es lo que va a pasar, ¿no?
Luego yo creo que como todos requerimos cuidados y el núcleo duro del problema es ese reparto desigual, pues esa persistencia de la división sexual del trabajo es central para también relacionar la discusión en torno a los desafíos poblacionales. Y luego, pues, de quienes requieren cuidados, pues algunos desafíos de cada uno de los grupos que requeriría cuidados, ¿no? Bueno, ese es el cambio poblacional. Así vemos la tasa de crecimiento anual de la población que va bajando, por supuesto, donde ven como el margen, pues es un descenso de tasa de crecimiento, pero eso lo que ha hecho pues es lo que ya todos conocemos, ese proceso de envejecimiento, reducción de la fecundidad y entonces pues los grupos poblacionales han sido diferentes a lo largo del tiempo. Ahorita estamos en un momento en que en algunos países ya hay una transición, pero todavía hay países que tienen poblaciones jóvenes que requieren cuidados, niños que requieren cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto. Aquí lo que yo quería es que viéramos cómo son las dependencias tanto de los niños, lo que se llaman razones de dependencia, el concepto, lo podemos criticar muchísimo, pues el concepto que se usa, en realidad lo que ha pasado a lo largo del tiempo está pasando, esto es un siglo, estas son gráficas de un siglo, de 1950 a 2050. Entonces, pues esa proporción, digamos, de dependencia de niños y niñas ha ido descendiendo, pero la gráfica que ven hacia su derecha es pues la dependencia de la población adulta mayor. Entonces, es evidente que en la respuesta a quienes requieren cuidados, pues tenemos como básicamente dos grupos poblacionales con requerimientos completamente diferentes y que se traducen en retos muy diferentes para las sociedades como las nuestras en América Latina, con una gran heterogeneidad y grupos muy, muy amplios de pobreza y pocos grupos privilegiados, desafortunadamente. Ahora, aquí lo que les quería señalar es un poco esta cuestión ya en conjunto, ¿no? La línea azul, que es la de los niños, y la línea roja o guinda, no sé cómo se vea, de la población adulta mayor. Entonces hay un momento donde se va a tener una necesidad de planear a futuro completamente, porque el requerimiento de los cuidados para esa población adulta mayor con otras características y con otras necesidades de cuidado, la tenemos que tener alerta, alerta, alerta. Además, si ven la gráfica, es el cierre, les decía, es el 50, o sea, tenemos un margen reducidísimo, o sea, si realmente queremos responder a quienes requieren cuidados y cómo le vamos a hacer, pues a veces la respuesta puede ser muy difícil. Bueno, entonces sí, pues quienes requieren cuidados, pues si no se resuelve el asunto, y gracias, anda así mejor. Yo sí quería poner esto en debate, más que lo poblacional, pues ese nudo estructural desigual de la persistencia de la división sexual del trabajo, pues nos lleva a que la respuesta a quienes requieren cuidados también tenga su contracara de que quién va a proporcionar esos cuidados, ¿no? Y de qué manera vamos a proporcionar esos cuidados. Y bueno, este es un debate del grupo de trabajo siempre, ¿no? Esta gran desigualdad que la tenemos que poner en discusión, porque no solo es mi lectura, no solo es un asunto de poblaciones que requieren cuidados, ¿no? Bueno, solamente les quería comentar en un texto que es de Claxo, que se llama Igualdad de Género y Sociedad de Cuidados,
Ubicaron un poco el asunto de los criterios para orientar el diseño de implementación de políticas de cuidado. Bueno, van a ver varias rayitas, una negra, una roja, una gris, una azul, una rosita también, pero lo único que les quiero decir es que el tema poblacional está como en la línea verde o azul, no sé cómo la vean, abajo. Esa es la parte de quienes requieren cuidados en términos poblacionales. Pero evidentemente que responder, estoy clarísima que responder a esa respuesta por lo poblacional, me quería ubicar yo, me quería hacer mi propia autocrítica, porque obviamente que está todo lo otro, ¿no? Todo lo que está arriba y que tiene que ver con pues, la universalidad, la intersectorialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces que pues no quisiera dejar de lado este aspecto. Bueno, entonces, cuidados y desafíos. Bueno, ese sí lo voy a pasar directo. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, hola a todos y a todas y a todes. Gracias por permanecer aquí hasta estas horas. Ha sido una jornada extensa, mañana tenemos otra. Estamos cansadas, pero bueno, es una pregunta muy provocadora. ¿Qué poblaciones requieren cuidados? Y como ustedes saben, definir sujetos políticos es complejo, requiere de distintas miradas, distintas aristas. Por suerte, mis compañeras hicieron foco en las personas mayores y en los datos poblacionales que siempre nos orientan. Pero claro está que, al igual que la misma definición de cuidados, aquellos sujetos que van a requerir cuidados y darlos se van transformando en la medida que nuestras posiciones teóricas y políticas y prácticas van cambiando. Si tenemos una definición teórica amplia como la que nos proponía Tronto en el 90, diríamos que todos requerimos cuidados, o sea, todos estamos en un estadio de interdependencia en donde no somos sujetas autónomas que nos vamos a resolver por nosotras mismas, sino que estamos todo el tiempo en distintos grados necesitando del apoyo, compañía, trabajo del otro. Pero, como ya sabemos, definiciones grandes, problemas grandes sobre todo cuando tenemos que, por ejemplo, tomar decisiones de política pública, por ejemplo, tomar decisiones respecto a las metodologías que vamos a desarrollar en nuestros trabajos. Entonces, estas definiciones grandes han dado lugar, y la historia también de la teoría feminista y del desarrollo de los estudios de género, ha dado lugar también a distintas dimensiones que se han ido nutriendo de distintos aportes. Entonces, responder cuál es el sujeto de los cuidados o cuáles son las sujetas, les sujetes de los cuidados, también implica reconocer un camino en donde, por ejemplo, el feminismo más materialista ha hecho mucho hincapié en el tiempo, en la materialidad del cuidado, en los costos y en cómo medimos ese tiempo, en quién medimos ese tiempo, para qué medimos ese tiempo. Los ecofeminismos nos están interpelando actualmente en un debate de punta que tiene que ver con, bueno, esos sujetos tienen que ser solamente humanos o no tienen que ser solamente humanos, y nos está llevando a discusiones fervientes, diría. También cuando aparece exaltada la dimensión del trabajo cognitivo y emocional, empiezan a aparecer demandas de otras poblaciones a reconocer y en qué medida podemos ir reconociendo e integrando, y esto está muy asociado también a las cuidadoras. Pero también vienen los aportes del urbanismo feminista, que nos dice la dimensión espacial es importante. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos sujetos del urbanismo feminista que requieren cuidados y por qué? La dimensión comunitaria, que también tienen cada una de estas corrientes ofrece definiciones específicas de cuidado que tienen acentos distintos, ¿no? Entonces el cuidado comunitario también deriva en el reconocimiento de ciertas comunidades que por ciertas características deberían recibir o darse o ser apoyadas para cuidar o no cuidar. Entonces sí, sin duda me parece que la respuesta a esta pregunta, y acá más socióloga que demógrafa, es compleja y se complejiza a través del tiempo y nos está interpelando actualmente en los desafíos justamente de qué espacio ocupa la comunidad
qué espacio ocupa el Estado, ¿no? Para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces, ahí es una primera impresión. En general, nosotras desde el Grupo de Investigación de Sociología de Género tenemos una herencia de ese materialismo, de mirar el tiempo, de mirar los costos, de reconocer en dónde están esas cargas de cuidado, pero para reconocer esas cargas de cuidado nos hemos centrado siempre en el vínculo entre las personas y en identificar justamente en dónde están las necesidades perentorias. Esto que nos enseñaba Joan Tronto de distinguir bien claramente qué es un servicio y qué es un cuidado. ¿Cuándo hay que dar una respuesta? ¿No? Si a mi marido le hago el almuerzo, ¿lo estoy cuidando o estoy haciendo un servicio? Y hay algunas autoras que dicen, bueno, estás haciendo un servicio porque en realidad si tu marido lo puede hacer por sí mismo, tú le estás sirviendo, no lo estás cuidando. ¿Se entiende la diferencia? Otra cosa es si necesito, el ejemplo de la neuróloga, también de Joan Tronto, o de la especialista en cerebros que no puede operarse a sí misma, ¿verdad? Tiene un problema a nivel cerebral, necesita de otro, ¿no? Para que le realice la operación. Hay una necesidad perentoria, se necesita del otro, no hay un servicio, hay un cuidado. Este tipo de distinciones conceptuales entre cuidado y servicio, necesidad perentoria, dependencia y autonomía están todavía abiertas a debate y son difíciles de operativizar en la práctica para distinguir efectivamente quiénes necesitan cuidados. Y por otro lado están los propios colectivos, sobre todo en Uruguay nos está pasando, que empiezan a ampliar la mirada sobre cuáles son los colectivos organizados, ¿no? Las madres, etcétera, que empiezan también desde la demanda a ampliar nuestras miradas sobre cuáles son las poblaciones objetivo o poblaciones que requieren cuidados. Por supuesto que las personas mayores no requieren cuidados per se en esta distinción de la necesidad perentoria o la disminución de la autonomía, sino justamente aquellas personas que efectivamente tienen su autonomía menoscabada por algún motivo. Muchas veces vamos a conversatorios con personas mayores o con redes y nos dicen, no, yo estoy bárbara, a mí me encanta vivir sola, está todo bien con el centro, pero quiero mantener mi autonomía en mi vivienda y estoy bien, pero me preocupa qué va a pasar si aumenta la dependencia y esos gradientes de dependencia. Hay un primer nodo crítico y además hay evidencia sustantiva sobre que las personas mayores en situación de dependencia son una población absolutamente rezagada en cuanto a la atención de las políticas públicas en los sistemas de cuidado en nuestra región, en una región que saben que está envejeciendo a pasos acelerados. Uruguay es un claro ejemplo de ese proceso. Pero también están las personas con discapacidad, que es lo mismo. No todas las personas con discapacidad presentan dependencia, entonces no alcanza con tener una discapacidad, sino que tiene que haber una necesidad perentoria, ¿no? Una dependencia que efectivamente muestre que necesito apoyo de otra persona para poder estar allí presente y no estigmatizar o colocar como un grupo, entre comillas, dependiente con toda la carga valorativa y de poder que eso tiene a estas poblaciones. Y obviamente los niños y niñas, que siempre hacemos el acento entre 0 y 4 años o 0 y 5 años, primera infancia, justamente por esto. El bebé no se desarrolla solo, no come solo, necesita de alguien que haga eso por él mientras empieza a desarrollarse. Pero también las personas con enfermedades crónicas y agudas, que son una población que cuando el Estado toma decisiones administrativas, tomando a la edad como criterio, deja por fuera a la mayoría de la población que, por ejemplo, presenta enfermedades crónicas y requiere cuidados o presenta enfermedades agudas y ahí la oferta de licencias está muy segmentada, al menos en Uruguay, para cuidar por enfermedad a un familiar agudo. No voy a mencionar, ya que me queda un minuto, esta idea de otros grupos, comillas, vulnerables, ya una palabra compleja que puede estigmatizar, pero se señalan que algunas comunidades, por sus características, por su exclusión social, por su ausencia a los derechos básicos, también podrían ser integradas como poblaciones que requieren cuidados, y la población cuidadora. Sin duda la población cuidadora, estas madres desesperadas que a veces nos encontramos en varias reuniones que no dan abasto,
estas abuelas, estas trabajadoras del cuidado precarizadas, de las cuales el mercado hace uso y abuso de su tiempo, sus cuerpos, su salud mental, su salud física. Es clarísimo en el caso de las cuidadoras de personas mayores. Los feminismos han planteado claramente que el cuidado no solamente debe ser reconocido como un derecho de quienes lo reciben, sino también de quienes lo brindan, porque su propio autocuidado está en juego. Y si el cuidado de la cuidadora está en juego, es posible que la calidad de ese cuidado merme. Solamente les quiero decir 2 cosas más, cierro. Nos están interpelando las organizaciones sociales respecto a las adolescencias. Y acá todo lo que dije antes se empieza a complejizar. Solamente lo tiro como para que lo piensen, no voy a profundizar ahí. Sobre las adolescencias. Y bueno, y me olvidé de lo que iba a decir así finalmente, así que me cayó más rápido. Lo Para el bien de ahorita. todas, para el bien común. Ahorita te llega de nuevo para la segunda ronda. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Edith, Carolina y Catalina. Voy a tomarme 2 minutos para retomar esa última idea. Cuando se monta el sistema, bueno, lo que es el sistema distrital de cuidado en Bogotá, el sujeto central del sistema es cuidamos a quien nos cuida, ¿no? O sea, el sujeto central de la política fue las cuidadoras, ¿no? Y se hizo una priorización de cuáles eran las cuidadoras de tiempo completo, etcétera. Y prácticamente las manzanas de cuidado fueron servicios para darle respiro, los programas de respiro, darle descanso, capacitación a quienes cuidan. Entonces, ha sido y sigue siendo el sujeto principal de esta política distrital. Cuando surge el plan nacional, la política nacional de cuidados, que desde hace 3 meses todavía no la hemos discutido, pero esta mañana yo mencionaba que era una política poshumanista. ¿Y qué quiero decir con esto? En Colombia se ha avanzado en reconocer como sujetos de derechos a los ríos, por ejemplo, ¿no? También la jurisprudencia avanzó en definir las familias multiespecies, o sea, las mascotas hacen parte conforman familias multiespecies. Estos son, digamos, elementos poshumanistas muy interesantes en el sentido de que la centralidad no está en lo humano, sino en la relación de igual a igual con otros seres sintientes. Y esto lo recoge realmente este documento COMPES, la Política Nacional de Cuidado. Entonces, cuando se centra en el cuidado colectivo, está incluyendo el entorno, está incluyendo el cuidado de los ríos, del medio ambiente, de todo. Y en eso entonces retomo un poco lo que planteaba la IS Abramo ahora, en el sentido de que no quisieron, es decir, uno de los tensiones y problemas que yo veo en la política nacional es esa apertura que dificulta la definición de lo que es una política de cuidado. Es decir, la perspectiva feminista entra en una sociedad del cuidado y abarca todos los sectores. Tú puedes hacer cuidado en cualquier política. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y las Secretarías de Tránsito han venido implementando perspectivas de género para ver cómo somos más cuidadores con los transeúntes, ¿no? Señalizar, etcétera, y así en muchos sectores. Entonces, cuando hablamos de política pública, es muy importante entender que la política pública se maneja por sus sistemas, ¿no? Entonces, realmente la política de cuidados es un subsistema de política pública y en ese sentido es muy importante delimitarla. Y yo creo que Uruguay pues, fue pionera en eso. Un poco lo que hemos estado de acuerdo es en aquellas poblaciones que tienen poblaciones humanas que tienen algunos niveles de dependencia y que requieren esa asistencia. Entonces, generalmente cuando hablamos de políticas de cuidado, estamos hablando de un subsistema de cuidado, pero eso no significa que en otras políticas pueda haber perspectiva de cuidado. En ese sentido, la agenda feminista se abre ampliamente en ese sentido. Pero esa es una discusión que todavía no hemos dado. Y es uno de los problemas que vamos a tener con la política nacional de cuidados aquí, porque entró en política agraria, porque la tierra también hay que cuidarla, política ambiental, etcétera, etcétera.
y eso hace una gobernabilidad pues muy difícil para la política. Pero bueno, estamos apenas abriendo la discusión al respecto. Y lo que queremos ver en esta segunda ronda, entonces una ronda un poco más corta para darle la palabra y cerrar con las preguntas y comentarios que ustedes puedan tener, eso lo de los desafíos, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de personas mayores, tenemos unos desafíos poblacionales que ya Edith nos mostraron, y tú también en el caso de Bolivia y Chile, digamos, en las personas migrantes, y el envejecimiento también. El envejecimiento ha sido muy femenino. Para Colombia pasamos en este siglo de 7 a 17% la población, las personas mayores. A mí me aterró la cifra de Cuba, 25%. Entonces estamos en unos procesos de envejecimiento poblacional donde la crisis es obvia. Aquí en Bogotá, por ejemplo, la crisis del cuidado de la vejez se ve en el abandono de los ancianos en los hospitales. 3, 4, 5 personas semanalmente quedan abandonadas en los hospitales públicos. Esa es una expresión de la crisis. El vivir solo, ya tenemos por censo que el 20%, coincidimos con Chile, de los hogares son unipersonales en las grandes ciudades. Es decir, estamos en una individualidad, 40%. Hogares unipersonales, ¿no? Y tenemos un 40% además de hogares monoparentales de jefatura femenina, es decir, es una diversidad también de familias que no lo hemos discutido aquí, pero que está, digamos, implícito. ¿Cómo vamos a atender esa gran diversidad y esa realidad, ¿no? Que nos impone, digamos, para pensar muy bien las políticas de cuidado? Entonces, ahí tenemos unos desafíos muy importantes, y vuelvo entonces a hacer la segunda ronda y seguimos en el mismo orden. Gracias, Javier. Sí, muchos temas y muchas líneas por donde me gustaría opinar también, pero voy a atenderme a los desafíos en el tema de la población mayor. Y ahí quizá enfatizar en dos cuestiones, una cuestión quizás más conceptual o más de metodología y analítica de cómo hemos intentado complejizar y abordar la dimensión de los cuidados en esta población, ¿no? O sea, como más allá, para ir más allá de la mirada de la dependencia o de la enfermedad, etcétera, qué estamos pensando, y ahí hemos avanzado y estamos en un proyecto ahora utilizando una noción de trayectorias de cuidado que busca describir en el fondo las prácticas y las experiencias de cuidado a lo largo de la vida, ¿no? Un par de panelistas anteriores en términos de las políticas, creo que Valentina, ¿no?, hablaba de cómo las políticas, es importante mirar y pensar las políticas de cuidado a lo largo, con una mirada más de trayectoria de vida, más que quizá o vinculado a los grupos poblacionales, ¿no? Como a lo largo de la vida las personas tenemos distintas necesidades de cuidado, podemos brindar también cuidados distintos, etcétera, ¿no? También la idea de cuidado como un proceso dinámico, retomar el enfoque del curso de vida, ¿no es cierto?, para el tema de las políticas de cuidado, y de todo lo que tiene que ver con el paradigma, bueno, el curso de vida, y lo estamos utilizando un poco para las investigaciones que estamos haciendo, y ahí lo que hacemos son entrevistas, trayectorias y calendarios de vida que han sido usados más bien en metodologías cuantitativas, pero lo hemos adaptado a lo quali, y es muy interesante porque es pensar, lo trabajamos con las personas mayores, y lo que hacemos es, en el fondo, ver en distintos ejes de la vida, a lo largo de la vida, trabajo, educación, salud, familia, etcétera, cómo se van entrelazando distintos eventos, transiciones y puntos de inflexión a lo largo de la vida que tienen que ver con enfermedades, con salud, con elementos más familiares, y cómo ahí inciden también los distintos ejes de desigualdad, ¿no? Género, territorio, edades, etcétera. Es una metodología interesante que nos ha permitido como complejizar, visibilizar y mostrar la diversidad también de las situaciones y las realidades de los cuidados de mujeres y de hombres mayores, pero en esta realidad latinoamericana y chilena que es tan diversa y tan desigual, ¿no? Y que es importante entonces pensar que
no solo las políticas de cuidado, como decía Sol también, invisibilizan muchas veces a las personas mayores, sino que también las homogenizan, ¿no? Y es como pensar las personas mayores solo enfermas, etcétera. También tiene que ver eso con falta de presupuesto, por supuesto, pero sino también lo que buscamos a través de estas investigaciones es visibilizar y dar cuenta de la diversidad de dinámicas de cuidado que implica el envejecimiento como un proceso a lo largo de la vida. También buscamos en esa mirada, como desafíos metodológicos y teóricos, pensar en el cuidado como un cuidado que no es ni lineal ni unidireccional, ¿no es cierto? También el cuidado en términos cotidianos, pero también intergeneracionales, y cómo esto se da a propósito de las transformaciones de los hogares de nuestros países, ¿no? De cómo a partir de los cambios sociodemográficos también pasa que así como hay hogares unipersonales en altas proporciones, también ha habido aumento en algunos casos, bueno, sobre todo posterior a la pandemia, de hogares multigeneracionales, etcétera, ¿no? Entonces también pensar eso en términos de los cuidados. También, lo decía en la primera parte un poco, un desafío más teórico, metodológico, que tiene que ver con rescatar las agencias y las resistencias de las personas de cuarta edad, que es un eje que hemos trabajado hace muchos años también en las investigaciones con las mujeres, es decir, cómo las poblaciones mayores en este caso generan recursos, hacen, digamos, y desarrollan estrategias de resistencia y hay una cuestión ahí más de micropolítica cotidiana para entender y para comprender la forma en que las personas mayores van estableciendo redes, relaciones, etc. Y en términos de política, bueno, yo no soy para nada experta en política pública y aquí creo que el panel anterior fue muy interesante en ese sentido, pero las políticas en Chile para la población mayor tienen que ver con los cuidados, sobre todo a personas mayores dependientes. Entonces, bueno, ¿cómo fortalecemos y reforzamos la inclusión de las personas mayores en el Sistema Nacional de Cuidados, que en Chile está empezando y ojalá pueda permanecer, no solo como receptoras de cuidados, sino que también como personas que participen, ¿no? Que participen, que aporten con el conocimiento, poder generar diálogos con las organizaciones cuidadoras y con todas las personas mayores que participan en los cuidados comunitarios y en los cuidados a nivel territorial, que es grande, ¿no? Incorporando, por supuesto, la perspectiva de género, edad, territorio, etc. Entonces, bueno, creo que hay muchos desafíos en las políticas públicas para las personas mayores y esperamos desde el lado de la academia fortalecer y dar cuenta, digamos, de estas diversidades a partir de lo que estamos trabajando. Bueno, creo que también, bueno, en el caso, a ver, los desafíos son como bastante amplios en el caso de Bolivia porque, bueno, hay podría partir desde que es necesario una política pública con financiamiento y en realidad una infraestructura, en este caso del cuidado, no solamente entendiendo la infraestructura de elementos materiales, residencias, sino que también en términos de una articulación institucional, seguimiento, evaluación de las iniciativas. O sea, hay un marco legal y de política pública que están establecidos en la Constitución, en algunas leyes. De hecho, Cochabamba tiene una de las primeras leyes de corresponsabilidad. Pero en este sentido lo que implica, bueno, Flavia va a hablar quizás más en profundidad de eso, pero sí una de las cosas importantes tiene que ver con el seguimiento y algunas barreras geográficas en términos de la protección, la atención a la dependencia, a partir de un poco del trabajo incipiente que he estado realizando, faltan datos. Indudablemente faltan muchos datos en este sentido respecto de, por ejemplo, las transformaciones demográficas de este último tiempo, como para poder generar procesos, no sé, de evaluación, de impacto, una cultura del cuidado incipiente y también para también entender este aumento de la demanda por el envejecimiento poblacional. Por otro lado, también el impacto, esto que mencionaba también Valentina en el panel anterior,
o sea, se habla bastante del predominio del cuidado familiar y esa visión familista del cuidado que genera desigualdades de género, sobrecarga, que genera empobrecimiento, que por otro lado también profundiza los roles de género. Bueno, ¿cuáles son los límites, en este caso, de la obligación filial o la obligación en general del cuidado? Nos faltan un poco datos como en términos de desafío también para evaluar ese impacto que tiene la autonomía económica y participación política de las mujeres. Por otro lado, bueno, en fin, un listado de servicios, fundamentalmente tanto públicos como privados, que por un lado hay una escasez de oferta pública y por otro lado los servicios privados siguen siendo bastante poco accesibles para la gran mayoría de la población. Y por otro lado, y finalmente en esta idea un poco de que al igual que en América Latina, la feminización del envejecimiento se da, o sea, también se da en Bolivia. Claro, se da con esas particularidades. Y uno de los desafíos también en ese sentido son bueno, eso aparte de las investigaciones que uno va desarrollando, que tiene que ver cómo enfrentamos el envejecimiento de estas mujeres que realizan trabajo de cuidado. Que en el caso de Chile, finalmente, se consideran a las trabajadoras, pero se consideran aquellas trabajadoras que están dentro del espacio, podríamos decir, más formal, o dentro del espacio familiar. En este caso, bueno, yo hablo desde el margen, o sea, esto es en el norte de Chile, donde la mayoría del trabajo de cuidado la desarrollan mujeres migrantes, o sea, es un trabajo que es clasificado, pero también es bastante racializado. Entonces, son mujeres que lo desarrollan en la informalidad y en la precariedad y nos hemos encontrado que incluso hasta en situaciones de esclavitud. Entonces, ahí hay un desafío importante en términos de materia de política pública, en el caso chileno, cómo finalmente evidencias eso y sales del centralismo y empiezas a mirar desde el margen y en las regiones de frontera, donde se dan estas desigualdades, en términos del cuidado y en términos también de cómo vas viendo estas formas. Y ahí comparto también con algo que dice Catalina, en el sentido de que si bien es cierto, son mujeres que pueden ser, en este sentido, se expresan o en ellas se configuran una serie de desigualdades, también hay una agencia que es necesario también trabajarla y visibilizarla. Y no solamente en el sentido de una agencia en términos de trabajo, de la productividad y de lo que aportan al sistema económico al otro lado de la frontera, sino que también cuáles son sus estrategias en términos de subvertir un espacio de trabajo que es bastante precario. Y eso. Muchas gracias. Tenemos... No, ya. Ya. Bueno, entonces yo pensando un poco en los desafíos y siguiendo, digamos, la discusión más poblacional, es que para responder a esa cuestión, pues tendremos que atender cosas que ya se han venido diciendo, o sea, ya nos hablaron de casos específicos de cuidadoras envejecidas, pero todo esto puede ser muy diferente dependiendo de las transformaciones familiares, familias unipersonales, en la población adulta mayor, etcétera. Bueno, y por ejemplo, uno de los grandes temas que también ya se mencionó, y ya nos lo han dicho, es el tema de qué va a pasar con esos países que la migración es sustantiva para cuidar y que ese es un gran debate, las condiciones de las migrantes, porque generalmente son mujeres cuidadoras, como una parte central para resolver el problema de cuidado en los países más desarrollados o por lo menos regiones más desarrolladas que las propias cuidadoras llegan. Y fundamentalmente, pues los desafíos poblacionales tienen que ver con toda esa falta de política pública integral, ¿no? Ese es el punto, digamos, a discutir de manera fundamental, porque los procesos son muy diferentes
van a ser muy diferentes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo lo único que hice es un poquito pensar en esos desafíos poblacionales según los grupos, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, en la primera infancia, pues hay que pensar pues, en desafíos de los bebés, de los niños pequeños, pues, de su constante desarrollo, de la situación emocional de ellos, de su proceso cognitivo, ¿no? Es un desafío importante. En el término de las personas mayores, pues, ¿qué va a pasar como desafío en relación a los sistemas de pensiones, a la cuestión de los geriátricos, a las redes de apoyo? Y bueno, ya también todos estos grupos los han mencionado de una manera pues que me hubiera encantado, pero no soy socióloga, hacerlo, pero pues a nivel de grandes grupos poblacionales, pues las personas con discapacidad, todos los desafíos que tienen que ver con accesibilidad, servicios especializados, apoyo de cuidadoras, ¿no? Y cuidadores, ojalá podamos algún momento decir apoyo de cuidadores, y para las personas enfermas crónicas, pues toda esta cuestión que en algunos casos se ha hecho como cuidados a domicilio, como formación de personas especializadas para este tipo de enfermedades, y pues toda la discusión que tendría que ver con la cobertura de salud de los países, ¿no? Gracias. Y en términos de las personas con situación de dependencia temporal, por diferentes cuestiones, por accidentes, por cirugía o por enfermedad transitoria, que también son otro tipo de cuidados, pero que se requieren de momento y que a veces no hay quien pueda apoyarlos, pues hay todo el desafío del acceso rápido a servicios, de la rehabilitación, que si no se atiende a tiempo se complejiza el tema de cuidarlos. Y bueno, para esas situaciones de dependencia, pues sigan siendo las familias y básicamente las mujeres las que dan respuesta a estos desafíos. Bueno, gracias. Desafíos, rapiditos, puntos. 1, el financiamiento. Estamos viviendo fuerte, o sea, el financiamiento, ¿por qué? Porque hay evidencia empírica de que cuando el Estado desarrolla directamente servicios, suceden cosas buenas en relación a la calidad del trabajo de cuidados, los centros de atención, etc. Nuestros estados no los desarrollan directamente, estoy pensando en personas mayores específicamente y en la experiencia más que nada escandinava, sino que terceriza, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo difícil entre Estado, mercado, organizaciones sociales, que todavía está como desarrollándose, ¿no? En un momento se debatía si la educación tenía que estar a la interna de las familias o tenía que desarrollarse un sistema educativo, y para eso se desarrolló un sujeto político y de la política que fue la maestra, que el Estado contrató para que, ¿no? Hubo todo. Bueno, quizá es el comienzo de empezar a, como decía hoy Marius, sacar del ámbito familiar y hacerse hecho político, no real, esta desnaturalización de los cuidados y esta profesionalización y también entendimiento común del importante papel que tiene llevar esa tarea hacia lugares en donde tomemos decisiones comunes y haya garantías de trabajo seguro, de calidad, etc. Entonces, el primer desafío para atender a las necesidades poblacionales es el financiamiento, pero sobre todo la capacidad de los estados de captar financiamiento. Estamos en una economía, en cambio, como ustedes saben, en donde se están transformando las relaciones de trabajo y sobre todo la relación capital-trabajo. Parece que el capital vuela por encima de los estados-nación. Los estados-nación que se quedan anquilosados en una idea del siglo pasado, en donde se anclaban en un territorio, en donde había un banco nacional, etc. Bueno, todos esos desafíos de dónde va a salir el dinero, perdonen la falta de tecnicismo al decirlo, pero en el sur escuchamos mucho la frase no hay plata, ¿no? Entonces, bueno, el primer desafío para atender
sustantivamente y cambiar realmente nuestra realidad cotidiana es financiar buenas políticas de cuidado y desarrollarlas con calidad. Y eso implica interpelar el papel del Estado en esto. Del Estado, por supuesto, pero del mercado también, ¿no? Y del Estado controlando el mercado. Punto número 1. Punto número 2, conocimiento. Lo traía la compañera cuando nos decía, no hay datos, faltan datos. En Uruguay estamos debatiéndonos si tenemos un 5% de población en situación de dependencia o un 17% de población en situación de dependencia. O sea, las dos estimaciones dan papa frita. Hubo ajustes, economistas que estuvieron viendo esos datos, etcétera. Pero bueno, ahí, por ejemplo, en la definición sustantiva y común de baremos que nos permitan efectivamente captar sistemáticamente, con validez de esas mediciones, ¿no? Con confiabilidad de esas mediciones. Y también, no solamente generar datos, sino lo que llamo salir de la cáscara. O sea, dejar de mirar coberturas y empezar a mirar calidad o suficiencia, llámenle como quieran, pero necesitamos evaluar estos procesos de cuidado. Hoy escuchaba a las queridas compañeras que están a cargo de las políticas públicas y pensaba en esto, en cómo necesitamos componentes de evaluación. ¿Esto que estoy desarrollando me lleva al lugar al que quiero ir realmente o no? 3. El desarrollo efectivamente universal, o sea, no quedarnos en estos speech de, bueno, hay sistema de cuidados, pero después terminamos con acciones focalizadas por edad, por dependencia, obviamente producto de la falta de recursos, no producto de la mala voluntad de nuestras compañeras que ponen la cara y están al frente de la política, pero efectivamente salir de la focalización y tratar de generar una cobertura amplia, obviamente entendiendo la estratificación que existe en la sociedad, ¿no? Y bueno, evaluando cómo, y esto es central, cómo efectivamente podemos redistribuir no solamente las cargas de cuidado, sino los bienes. Siempre digo que las esperanzas de vida están fuertemente segmentadas por nivel educativo, la gente con menores niveles educativos muere antes, y eso quiere decir que estamos fallando, que no estamos logrando cuidar adecuadamente de vastos sectores de la población. Y ese desarrollo universal tiene el desafío de respetar a la comunidad y sus marcos culturales. O sea, ahí está, ya lo decía Marius hoy también. 4, garantizar la participación real de las personas que requieren cuidados. Tenemos esta trampa de, no, los colectivos participan, pero en realidad participan 3 personas de una organización que está en el asunto de personas mayores o de discapacidad, pero abrir la escucha a las poblaciones reales que saben, son esos intelectuales orgánicos del cuidado que saben lo que necesitan y no banalizarlo, ¿no? Desde el punto de vista académico y político. Romper, obviamente, los estereotipos de género, pero también romper los estereotipos que existen sobre las formas de cuidados. Desestigmatizar los centros de larga estadía. ¿Por qué están estigmatizados? Porque han funcionado muy mal, porque el Estado no los regula, porque la gente tiene miedo, porque tiene experiencias negativas de los centros de larga duración y todo eso hay que transformarlo. Y parece que se transforma muy bien generando buenas políticas del cuidado, porque las preferencias se adaptan. Y si tenés una buena experiencia de cuidados en un centro, probablemente luego lo prefieras. Pero para eso tiene que haber un buen centro de cuidados de calidad para poder transformar esas percepciones. Seguir provocando a los varones. Seguir provocando a los varones. Los necesitamos cuidando. Digo, esa es una batalla que no podemos olvidar, porque si no nos quedamos siempre hablando de las mujeres que cuidan en comunidad, trabajo no remunerado, etc. Bueno, un desafío para poder cuidar es seguir provocando a los varones, invitándolos a la discusión, ¿no? Y ese es un camino difícil, pero central en esta agenda. Y por último, ya lo dije respecto a las vejeces más específicamente, bueno, escucha real a las personas mayores, saben sus necesidades, aumento de la oferta de servicios, esto transforma las preferencias y las percepciones de las personas sobre los servicios de cuidados, y evitar la burocratización de los cuidados, al menos su burocratización extrema, o sea, que esto no se vuelva una de burocracia engorrosa, de te baremo y después te doy un programa que se pisa con otro, evitar eso y ir al entendimiento de las necesidades de las personas en la vida cotidiana, con las herramientas que existen en la vida cotidiana. Y por último, en el caso de las personas mayores, llegar antes de que aparezca la dependencia. Es decir,
Se le llama prevención, esa es una palabra que viene más bien del sistema sanitario, no sé si me gusta tanto, pero entender que cuidar bien es lograr que la dependencia no aparezca o aparezca menos. Y ahí están las mujeres viejas que son las que vamos a tener mayor probabilidad de vivir eso y de convivir con eso durante más tiempo. Por ahí algunas líneas, Javier. Bueno, muchas gracias, Sor. Vamos entonces a recoger las inquietudes, comentarios que tengamos en el público y vamos a circular aquí. Quien quiera, tenemos por supuesto poco tiempo, entonces. Gracias. Mira, voy a tratar de ser muy rápida. Tenía un tema, pero después surgieron otros dos. El tema que planteó Javier, de delimitar el ámbito de la política, ¿no? Cuando tú hablaste, eso fue yo creo que siempre un problema, ¿no? Pero la opción que tuvimos en Brasil fue, o sea, tú tienes que lidiar con la polisemia de la palabra cuidado. Cuidado sirve para todo. Pero si estamos construyendo una nueva política, tiene que tener un objeto delimitado, ¿no? Yo hice la referencia a Lula. Lula dice gobernar es cuidar, pero él ahí está hablando de una visión muy amplia, ¿entiendes? Y está bien que lo diga, pero aquí estamos hablando de una política que tiene que tener un objeto muy delimitado. Es la conclusión que nosotros llegamos en el proceso de construcción. Y para nosotros el núcleo es personas que cuidan y personas que necesitan de cuidados y apoyo para las actividades de vida diaria, ¿no? Esa fue la definición. Bueno, primer punto. Segundo, los sujetos. Yo creo que ahí es súper interesante y yo quise hablar cuando tú hablaste de la adolescencia. Porque aquí también en la definición que tuvimos de los sujetos de la política, que fue también una tremenda discusión entre esos 20 ministerios con las consultas públicas, etcétera, definimos, 1, niños y adolescentes con énfasis en la primera infancia, ¿no? Tú no puedes dejar a un niño de 8 años solo en la casa, no puedes, ¿no? Incluso en Brasil eso es prohibido legalmente. Hasta los 12 años no puedes dejar un niño solo en la casa, no puedes, ¿no? Bueno, segundo, personas mayores que necesitan de cuidados y apoyos para las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales, personas con discapacidad que en la misma condición, y ahí viene quien cuida. Quien cuida nosotros dividimos en 3, digamos, ámbitos. Uno, las cuidadoras familiares no remuneradas, las cuidadoras no remuneradas. 2, las personas que trabajan en el sector de cuidados, trabajo remunerado en el sector de cuidados, comprendiendo todo, de las trabajadoras domésticas, que son fundamentales, hasta varias otras profesiones. Y ahí introducimos otro, que es uno de los ejes del plan. Trabajadores remunerados que están en el mercado de trabajo, no necesariamente en el sector de cuidados, pero que tienen responsabilidades familiares de cuidado, ¿no? Eso es un otro público de la política. Y ahí definimos, esa fue una tremenda discusión, otros grupos de la población que tienen visiones diferentes de cuidado, como los pueblos indígenas, los quilombolas, comunidades tradicionales, o que tienen mayores barreras de acceso al derecho al cuidado, como la población migrante, la población en situación de calle, la población de las comunidades periféricas de la ciudad, etcétera, la población LGBTQIA+, y las personas jóvenes. Eso fue una tremenda polémica en el grupo. ¿Y por qué las personas jóvenes? Porque ellas tienen tienen ese tema de la conciliación o de la compatibilización, como se quiera llamar, entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado familiar, tienen un otro componente en esa ecuación que es la educación. Entonces ahí tenemos eso, los jóvenes aparecen y tenemos servicios que yo hablé de la cuidoteca muy rápidamente, el público prioritario son jóvenes, en general mujeres, que estudian en la noche o trabajan. Bueno, eso. Y entonces solamente para contribuir a la discusión de los sujetos, y ahí quería hablar de un tema que también tiene que ver con eso. Bueno, los migrantes entran también ahí.
Esa es una invitación, un desafío para la comunidad que está estudiando, analizando, etc. El tema de la racialización del trabajo del cuidado. O sea, yo dije en la mañana, creo que dije acá, no sé si alcancé a decir, que el trabajo de cuidados no es solo feminizado, pero es profundamente racializado. Cuando no son las mujeres negras, afrodescendientes, son las indígenas, o son las migrantes, que en general son indígenas o afrodescendientes, y yo creo sinceramente que eso no está suficientemente incorporado y desarrollado tanto en la investigación como en el mismo del proceso de elaboración de las políticas, y lo he dicho a mis colegas ahí que estuvimos todas sentadas. Entonces yo creo que es un poco una invitación para que ese tema esté incorporado, y tampoco me acuerdo si dije, porque fui muy rápida cuando hablé, que por eso introducimos el antirracismo como uno de los principios de la política y de la ley que fue aprobada. Eso era. Gracias. Muchas gracias, Lais. ¿Seguimos? Yo tengo una preocupación súper, que la voy a tratar de decir muy corta. A ver, hasta hace unos años pensábamos que el derecho internacional de los derechos humanos era una conquista civilizatoria inamovible. Ahora resulta que no es tan inamovible y que está en cuestionamiento. Entonces, a mí me parece peligroso sacudirlo. Por ahora son derechos humanos. Y hay una distinción en el derecho, en general, entre sujeto de derecho y destinatario de protección jurídica. Los animales, así sean seres sintientes, son destinatarios de protección jurídica, no sujetos de derecho. Yo sé, me acuerdo hace unos 10 años, ¿no?, la sentencia esa que declaraba al río sujeto de derecho. Pero vuelvo, es lo mismo con el medio ambiente. Los seres humanos tenemos derecho a un medio ambiente sano, bla, 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 bla. Por la categoría que tiene el medio ambiente, cualquiera puede accionar, vos, yo, cualquiera, ante un delito ambiental, ¿no? Pero, vuelvo, es otra cosa que sacudir el sistema de derechos humanos, que ya no los están sacudiendo. Entonces, me parece peligroso eso. Gracias. Gracias. Yo quería plantear el desafío de una mayor diálogo entre la macroeconomía feminista y la demografía y la sociología, porque el envejecimiento va a crear o está creando ya problemas, no problemas, son problemas porque no tenemos suficiente financiamiento o porque nuestra macroeconomía tiene sesgos de género. El envejecimiento va a generar, el problema del financiamiento no es solamente el adquirir recursos, sino que además tienen que ser recursos de manera justa. Financiar cuidados con impuestos indirectos que pagan las propias mujeres no es justo, por un lado. Por otro lado, estamos en un proceso de endeudamiento muy rápido que junto con el envejecimiento va a generar problemas al propio mecanismo ortodoxo que se basa en las políticas, en la producción y en la austeridad. O aumentamos la producción, que con el envejecimiento cae, o aumentamos austeridad. Y por otro lado, el problema de las migraciones, si uno lo ve desde la macroeconomía, hay muy poco incentivo de los gobiernos de solucionar el problema de las migraciones, porque ¿qué generan migraciones? Remesas. ¿Y qué hacen las remesas en contexto de endeudamiento? Equilibran el tipo de cambio porque necesitamos dólares para pagar la deuda. Y otro fenómeno que se demostró en la pandemia en España fue la financiarización del sistema de cuidado. Los hogares donde estaban las personas mayores, donde hubo una alta mortalidad por el COVID, eran de fondos buitres. Entonces, hay un vínculo, hay varios vínculos que nos llevan a la relación entre la macroeconomía y el envejecimiento. Y otro vínculo importante es la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Con el 20% de las mujeres pagando seguridad social, siempre van a terminar en los sistemas no contributivos, que son insostenibles y también hacen insostenibles los sistemas contributivos, porque nuestros sistemas tratamos de que sean solidarios y no individuales. Entonces creo que necesitamos
trabajar estas transiciones demográficas muy de cerca con el proyecto también de transformación económica que necesitamos en América Latina. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Por favor, si te acercas. Gracias. Bueno, lo mío está como pensado es una inquietud y siempre tengo como ese cuestionamiento. Yo por un lado soy filósofa, pero por otro lado fui mamá cuidadora de un chico autista que fue profundamente herido, violentado en lo que consideramos desde la Convención de la ONU del 2006, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero que en otras latitudes o desde otra perspectiva se consideran intervenciones psiquiátricas. Digamos que pensando desde esta óptica quizás atravesada por todos los lados, también como persona neurodivergente, yo quisiera, cuando hablamos de el que es cuidado y el que cuida, cómo pensar desde muchas ópticas que he visto de lo que se da en cuidado en lo que respecta a neurodivergencias, pero también en lo que veo en maternidades neurodivergentes sobre neurodivergentes o neurotípicas sobre personas o con personas neurodivergentes. Quisiera pensarme cómo en el caso de discapacidades intelectuales y psicosociales o cuando se amalgaman las dos, pudiéramos pensarnos unos cuidados no pensados en verticalidad, no pensados desde una posición capacitista y cuerdista altamente, sino y normalizadora y rehabilitadora, sino cómo hacer posible que esos cuidados fueran en tónica horizontal de respeto a esa diversidad, a esa divergencia de la norma, pero adicional, cómo lograr que eso en esa tercerización no concluya en lo que ha concluido eternamente y que incluso desde la OMS está contemplado en el Plan de Acción Integral de la Salud Mental, que es cómo ir desinstitucionalizando, despatologizando lo que es psiquiátrico, pero cómo hacer que esto al entrar a la sociedad no caiga en esa tónica precisamente del cuidar institucionalizador desde la casa o cómo crearnos y pensarnos esos cuidados desde un tono o una clave de discapacidad, de diversidad y no desde una clave capacitista, cuerdista, donde hay alguien que tiene la norma y por ello debe normalizar a otro. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la última ronda de 1 minuto, por favor, para cerrar. Entonces, comienzas Sol, puedes comenzar. Gracias. Primero, gracias por verse motivadas para intervenir. Creo que hago acuerdo con las 3 primeras observaciones, con las definiciones de la política pública, con centrar el cuidado en las personas y en las relaciones entre las personas, obviamente con cuidar los derechos humanos. Ojalá sea reconocido el cuidado como un derecho humano, que estamos en ese proceso, sobre todo en un contexto de, bueno, ya saben, de retraimiento de los derechos y ataque a esta agenda. Los vínculos entre la macroeconomía y los cuidados son esenciales y sobre todo en esto en una macroeconomía crítica, así que lo necesitamos. Y respecto a la última intervención, es justamente esto último que planteaba, para mí tiene que ver con que el Estado y sobre todo quienes construyen política pública se planteen una horizontalidad y no una objetación manipuladora, ¿no?, de las personas. Por eso decía, ahí están nuestros informantes calificados, son las personas en la vida cotidiana con sus necesidades. Y esto que vos traes, que es la diversidad de motivos por los cuales necesitamos apoyo, cuidados, etcétera, es tan grande que hay que entenderla en su especificidad y eso lleva tiempo, escucha, conocimiento. Y adaptar las políticas públicas a esas especificidades de esas es muy difícil, pero no podemos perder la esperanza de que sea posible. Porque desde mi punto de vista, por lo menos, y creo que también es el del grupo, el Estado sigue siendo un lugar en donde poder vivir lo común. A veces queda abstraída la idea de Estado a esto de que el Estado somos nosotros, es lo público. Entonces nosotros tenemos que ser el Estado y en ese sentido interactuar adecuadamente. Entonces, para mí los caminos ahí son la escucha, el diálogo, la incorporación, la participación. Y bueno, voy a dejar por acá. Muchas gracias.
Bueno, pues a mí me quisiera centrar en esta cuestión de que le acaban de decir de la macroeconomía y el cuidado, porque efectivamente yo creo que es un elemento central, o sea, es un aspecto que hay que tomar en cuenta, porque si no, el tema de los cuidados se va a convertir en una situación individual con problemáticas muy específicas y no vamos a poder resolver esto que estamos pensando del derecho humano al cuidado. Y por el otro lado, yo creo que el planteamiento de las divergencias de a quién se cuida y de quién cuida, sí es un tema también que desde mi punto de vista me resonó y me motiva a estudiarlo. Gracias. Bueno, hay muchas cosas que ya las compañeras han dicho, pero indudablemente las 4 intervenciones se agradecen, fueron súper motivantes. Desde la última, yo creo que ese también es un desafío en términos de cómo vemos a las personas en términos del tutelaje, de la normatividad, del disciplinamiento. Yo creo que ese también es un desafío en términos como epistemológicos, pensarlo desde el Estado, desde la investigación, o sea, desde la propia relación entre personas. Por otro lado, la macroeconomía también, o sea, esos indicadores es un desafío. En el caso de Bolivia creo que alcanza hasta el 12% en términos o menos. Y lo otro que tiene que ver con el tema de la percepción que tenemos desde el Estado. O sea, porque por un lado nosotros tenemos una articulación o un discurso de que el Estado es donde finalmente somos comunes y lo que tiene que estar presente, pero por otro lado tienes un grupo de población y de personas que desconfían de eso. Entonces, ¿cómo te articulas con eso cuando finalmente hay un grupo de personas que desconfía de eso y prefiere estar en otro espacio? Entonces yo creo que ahí es un desafío no sé cómo abordarlo, pero sé que es un desafío, pero en este sentido creo que nos interpela y yo hago palabras lo que dijo la compañera en términos de que, o sea, porque trabajamos con otras colegas el tema de trabajo doméstico y de cuidado en Chile y que finalmente siempre ha sido histórico, o sea, el trabajo de cuidado es de género, es estratificado y es racializado. Ahora son las mujeres migrantes y ahora eran las mujeres indígenas. Entonces, finalmente, eso que esté incorporado dentro de la política pública tiene que recogerlo. A ver, ahí yo no lo sé, pero no sé si ha ido incorporando ese espacio en términos de política cuando se habla de interseccionalidad, pero finalmente, ¿cómo bajamos a esto? O sea, que no se quede solamente en un discurso. Ahí está mi discurso. Sí, gracias a todas por los comentarios y a las colegas y seguiremos discutiendo mañana también, ¿no? Pero un par de cositas. Creo que uno de los desafíos de las políticas de cuidado, y creo que no es algo casual, que en el marco de la discusión de los cuidados, por ser una política que se construyó de alguna manera como decía la compañera de Colombia, me parece, y también de México, que es una política que de alguna manera se ha construido en relación con los actores sociales, con el feminismo. Creo que también eso ha implicado mayor presión por incorporar otros temas, otros actores y otras miradas. Y yo creo que eso es parte de la política y a mí me parece bien, más allá de que sea difícil la discusión de los derechos, de si incorporamos a no otros actores, de la neurodivergencia, de que se puede, de alguna manera, desde la mirada de la política social, es súper complejo de abordar, pero desde la mirada de quienes investigamos el tema, a mí me parece importante abordar y mirar esa diversidad, ¿no? Y esas demandas que vienen de la sociedad civil para incorporar otros actores, otras miradas, porque están poniendo ahí muchas, creo yo, demandas al Estado, a la sociedad, a la comunidad. O sea, creo que hay muchas personas y sujetos que se sienten no cuidados, no integrados, no incorporados, y claro, y todo eso va por el canal de los cuidados, ¿no? Y creo que el que vaya por ahí también tiene que ver con que el feminismo y con que ha habido mujeres en general que han estado ahí, que están ahí haciendo esa política y mirando de otra manera también. Y esa sensibilidad, en el buen sentido,
y esa sensibilidad política creo que es importante no perderla. Y creo que hay que recogerla y, por supuesto, ver cómo se hace, etcétera, pero creo que no podemos dejar fuera, digamos, a sensibilidades, grupos, etcétera, porque nos complejiza más. O sea, creo que hay que hacernos cargo de alguna manera. Y en eso creo que el diálogo es importante, lo planteaban también varios países. En Chile también hubo un proceso de diálogo de cuidado fuerte. En Colombia hablaba la compañera de 2 años de diálogos al respecto. Yo creo que eso hay que mantenerlo y fortalecerlo. Bueno, yo simplemente quiero hacer un comentario muy breve frente a la inquietud de tu última intervención. En el 2016, con el movimiento Me Too a nivel internacional, la universidad también encontró unos casos que llevó a que el Consejo Superior de la Universidad decidiera una política institucional de respeto en la universidad y de cuidado. Y quedó la palabra cuidado en medio del pronunciamiento que definió toda una política frente a toda la diversidad. Y la forma, yo el último año he tenido en mis cursos estudiantes neurodivergentes y la política que tenemos son los ajustes razonables. Y es la forma como hemos podido respetar esa condición, adaptarnos a esas condiciones, aprender que las mismas personas nos digan qué es lo adecuado, porque no lo sabemos. Entonces hemos aprendido a eso. Y yo creo que para mí fue realmente un descubrimiento en el último año con las personas que he tenido en clase. Entonces, pero frente a la política es algo que todavía tenemos mucho por hacer. Muchas gracias a todas las panelistas y muchas gracias a ustedes por estar hasta aquí.